En las afueras de Monterrey, Nuevo León, donde las montañas de la Sierra Madre abrazan a la ciudad industrial más poderosa de México, vivía una mujer que todos conocían como doña Catalina de los Santos. Tenía 82 años, una fortuna considerable construida junto a su difunto esposo y 4 hijos adultos que esperaban ansiosamente su muerte para heredar millones. Lo que ninguno de ellos sabía es que la anciana, a quien trataban como un estorbo senil, a quien escondían en un cuarto trasero de la mansión familiar, a quien alimentaban con sobras y humillaban frente a extraños, estaba completamente lúcida, completamente consciente y completamente decidida a enseñarles la lección más brutal que recibirían en sus vidas. Esta es la historia de cómo una anciana, supuestamente demente, destruyó metódicamente el imperio que ella misma había ayudado a construir, dejando a sus 4 hijos en la ruina absoluta. Una venganza ejecutada con la precisión de un cirujano y la paciencia de quien sabe que el tiempo ya no importa cuando has decidido que la dignidad vale más que cualquier herencia. Porque a veces la venganza más devastadora no viene con gritos ni lágrimas. Viene envuelta en silencio, firmada con una sonrisa débil y ejecutada con la inteligencia afilada de 8 décadas de sobrevivir en un mundo que siempre subestimó a las mujeres mayores. Y cuando finalmente se revela, ya es demasiado tarde para detenerla. Catalina Rodríguez había nacido en 1941 en un rancho pobre de Coahuila, hija de campesinos que apenas sobrevivían cosechando algodón ajeno. Desde niña aprendió 2 cosas fundamentales: que la pobreza no era destino, sino circunstancia, y que la inteligencia era el único capital que nadie podía confiscarte. A los 16 años, en 1957, escapó de la miseria rural, llegando a Monterrey con una maleta de cartón y 3 vestidos remendados. Consiguió trabajo como sirvienta en casa de una familia adinerada de San Pedro Garza García, el barrio más exclusivo de la ciudad. Fue ahí donde conoció a Rodolfo de los Santos. Rodolfo tenía entonces 25 años y era el hijo menor de una familia de comerciantes textiles. No era rico, pero tampoco pobre. Tenía educación, ambición y una debilidad por las mujeres inteligentes que sus padres aristocráticos jamás aprobarían. Catalina era precisamente eso: brillante, astuta, con una capacidad de observación que rayaba en lo sobrenatural. Mientras sus patronas la trataban como mueble invisible, ella observaba todo: cómo negociaban los contratos, cómo movían el dinero, cómo los ricos se hacían más ricos. Cuando Rodolfo la conoció durante una cena en casa de sus patrones, quedó fascinado no por su belleza modesta, sino por algo que vio en sus ojos: hambre, no de comida, sino de oportunidad. Se casaron en 1959, contra la voluntad furiosa de la familia de los Santos. La boda fue en una capilla pequeña, sin lujos, con apenas 2 testigos. Los padres de Rodolfo lo desheredaron inmediatamente. «Que se pudran», les dijo Catalina esa noche mientras cenaban frijoles en su cuarto rentado. «No necesitamos su dinero. Haremos el nuestro». Y cumplió su palabra de manera espectacular. Catalina tenía un don natural para los números y los negocios. Mientras Rodolfo trabajaba en una fábrica durante el día, ella cosía ropa por encargo durante las noches. Pero no cualquier ropa. Había notado que las señoras ricas de San Pedro pagaban fortunas por vestidos importados de Estados Unidos. «¿Por qué no hacemos imitaciones perfectas aquí?», le propuso a Rodolfo. «Yo sé exactamente cómo se hacen. Las he visto de cerca durante años». Con sus ahorros combinados, compraron una máquina de coser industrial usada. Catalina diseñaba y cosía durante 16 horas diarias. Rodolfo vendía los vestidos a tiendas boutique, diciendo que eran inspirados en la moda europea. El negocio explotó. Para 1962 ya tenían 3 empleadas. Para 1965, una pequeña fábrica. Para 1970, un taller con 50 trabajadores, produciendo ropa para las mejores tiendas de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Pero Catalina no se detuvo ahí. Mientras Rodolfo manejaba la producción, ella se enfocó en algo que nadie más estaba haciendo en aquellos años: bienes,
raíces. La ropa pasa de moda, le explicaba a su esposo mientras estudiaba mapas de Monterrey por las noches, pero la tierra siempre vale, y va a valer más. Con las ganancias del negocio textil, comenzó a comprar terrenos baratos en las afueras de Monterrey, zonas que nadie quería porque estaban lejos del centro, terrenos que se vendían por centavos porque nunca valdrían nada. Catalina sabía diferente. Había observado los patrones de crecimiento de la ciudad. Sabía hacia dónde se expandiría la industria. Sabía dónde se construirían las nuevas carreteras. Y compró sistemáticamente cada pedazo de tierra en esas zonas estratégicas. Para 1975, cuando Monterrey creció exactamente como ella había predicho, esos terrenos, sin valor, se convirtieron en zonas industriales prime. Los vendió con ganancias del 3000%. Con ese capital, ella y Rodolfo construyeron un verdadero imperio. Fábricas textiles, edificios comerciales, desarrollos habitacionales, almacenes industriales. Para 1980 eran multimillonarios. Compraron una mansión de 2 pisos en San Pedro Garza García, el mismo barrio donde Catalina había trabajado como sirvienta 20 años antes. La ironía no escapó a nadie, especialmente a la familia de los Santos, que había rechazado a la India pobre y ahora la veía conducir un Mercedes mientras ellos luchaban con deudas. Durante todo este tiempo, Catalina y Rodolfo tuvieron 4 hijos. Rodolfo Jr. en 1960, Gabriela en 1963, Armando en 1966 y Sofía en 1969. A esos 4 hijos les dieron absolutamente todo: la mejor educación en colegios privados, bilingües, viajes a Europa y Estados Unidos cada verano, universidades en el extranjero, autos de lujo al cumplir 18, departamentos propios, empleos garantizados en las empresas familiares con salarios obscenos por hacer prácticamente nada. Catalina, recordando su propia infancia de privaciones extremas, quiso darles la vida que ella nunca tuvo. Ese fue su primer error, porque sus hijos crecieron sin conocer el hambre, sin entender el sacrificio, sin valorar lo que se construye con décadas de trabajo brutal. Para ellos, el dinero simplemente existía. Siempre había estado ahí, siempre estaría ahí. Y cuando uno no ha construido algo con sus propias manos, no entiende su valor. Rodolfo de los Santos murió en 2015, a los 83 años, de un cáncer de páncreas que lo consumió en 6 meses. Catalina, entonces de 74 años, lo cuidó personalmente hasta el último aliento, negándose a contratar enfermeras, alimentándolo con sus propias manos cuando ya no podía tragar, limpiándolo cuando perdió el control de sus funciones. 60 años juntos, le susurró mientras él agonizaba en la cama del hospital. Construimos todo esto juntos. Te voy a extrañar cada segundo del resto de mi vida. Rodolfo murió, sosteniéndole la mano. El funeral fue opulento. 3 días de velorio en la funeraria más cara de Monterrey. Centenares de empresarios, políticos y sociedad regia presentando condolencias. Un ataúd de caoba con herrajes de oro. Una misa de cuerpo presente en la catedral. Los 4 hijos lloraron apropiadamente durante la ceremonia. Catalina notó, con el ojo clínico que nunca perdía detalle, que revisaban sus teléfonos durante el responso, que cuchicheaban entre ellos durante el rosario, que parecían más preocupados por terminar rápido que por honrar a su padre. 3 días después del entierro, cuando todavía no secaban las flores en la tumba, los 4 hijos solicitaron una reunión formal con su madre y los abogados de la familia. «Mamá», comenzó Rodolfo Jr., entonces de 55 años, vestido con traje italiano de $10,000 y reloj Rolex. «Necesitamos hablar sobre el patrimonio». Catalina, todavía de luto, vestida completamente de negro, simplemente asintió. «Papá dejó todo estructurado en un fideicomiso», continuó Rodolfo Jr., con el tono condescendiente que usaría para explicarle algo a un niño. «Tú tienes control mientras vivas, pero como albacea está el Lic. Méndez, aquí presente». «El licenciado Méndez»,
Un abogado de 50 años que había trabajado para la familia durante décadas confirmó con un gesto incómodo. Lo que proponemos, intervino Armando, de 49 años, con su eterno aire de superioridad heredado de años de MBA en universidades gringas, es que transfieras la administración activa del patrimonio a nosotros. Tú conservas usufructo vitalicio, por supuesto, pero la gestión, bueno, a tu edad, no terminó la frase, pero el mensaje era claro. Eres demasiado vieja para manejar esto. Además, añadió Gabriela, de 52 años, con su rostro estirado por cirugías y labios inflados con botox, no queremos que te preocupes por estas cosas en tu duelo. Deja que nosotros nos encarguemos. Tú solo disfruta tu retiro. Sofía, la menor de 46 años y la más silenciosa, simplemente miraba a su madre con expresión que Catalina no pudo descifrar. ¿Culpa? ¿Avaricia? ¿Ambas? Catalina los observó a los cuatro durante largo rato. Esos cuatro adultos maduros a quienes había criado, alimentado, educado, por quienes había trabajado hasta que las manos se le deformaran de artritis, a quienes había dado todo. Y ahora, 3 días después de enterrar a su esposo, le estaban pidiendo que les entregara el control del imperio que ella había construido con sus propias manos. No porque la amaran, no porque se preocuparan por ella, sino porque ya la consideraban muerta, un obstáculo entre ellos y el dinero. Déjenme pensarlo, respondió finalmente con voz débil, adoptando el tono de anciana confundida que ellos esperaban escuchar. Es mucho que procesar. Acabo de perder a mi esposo. Por supuesto, mamá, dijo Rodolfo Jr., con falsa compasión, palmadas en su hombro que ella sintió como insulto. Tómate tu tiempo, pero no mucho. Hay decisiones que deben tomarse pronto. Cuando se fueron, Catalina se quedó sola en la sala de la mansión. La misma sala donde ella y Rodolfo habían celebrado sus triunfos, donde habían planeado sus estrategias, donde habían soñado juntos. Miró a su alrededor. Los cuadros caros en las paredes, los muebles de diseñador, el candelabro de cristal importado de Italia, todo comprado con el sudor de 2 campesinos que se negaron a aceptar la pobreza como destino, y sus hijos querían quitarle el control. Después de 3 días de muerto su padre, fue en ese momento cuando Catalina tomó una decisión. Si sus hijos querían su herencia tan desesperadamente, la tendrían, pero no de la manera que esperaban. Durante las siguientes semanas, Catalina comenzó a cambiar sutilmente, pequeñas cosas al principio. Olvidaba nombres ocasionalmente, repetía preguntas, dejaba la estufa encendida por accidente, vestía ropa ligeramente inapropiada para la ocasión. Sus hijos, especialmente sus nueras y yernos, notaron inmediatamente. Creo que tu mamá está empezando con demencia, le comentó Patricia, esposa de Rodolfo Jr., con esa mezcla de preocupación falsa y alegría apenas contenida. Hoy me preguntó 3 veces cómo se llamaban mis hijos, sus propios nietos, y ayer me dijo que papá estaba en el jardín, añadió Fernando, esposo de Gabriela. Cuando le recordé que falleció hace un mes, se puso a llorar. Fue muy incómodo. Los 4 hermanos se reunieron sin su madre presente. Está perdiendo la cabeza, declaró Armando. Es obvio. Están siendo los primeros síntomas de Alzheimer o demencia senil. Tiene 74 años, concordó Gabriela. Es completamente normal a esa edad, lo cual significa, continuó Rodolfo Jr. con ese brillo calculador en los ojos, que necesitamos actuar rápido, antes de que esté completamente incapacitada. Necesitamos que firme poderes notariales amplios ahora, mientras todavía puede firmar documentos legales. ¿No es eso inmoral?, murmuró Sofía, la menor, con voz insegura. Es protegerla, respondió Armando, con tono severo. ¿Qué pasa si en su confusión hace algo estúpido con el dinero? Si la estafan. Nosotros somos sus hijos. Tenemos el deber de proteger su patrimonio. Nuestro patrimonio, corrigió Gabriela, sin sutileza. Lo que ninguno sabía es que Catalina escuchaba toda la conversación desde el pasillo,
donde se había posicionado estratégicamente, porque sus olvidos no eran tales. Eran un performance meticulosamente calculado. Catalina había pasado 60 años estudiando a las personas. Sabía exactamente cómo actuaban los ancianos con demencia porque había cuidado a su propia madre durante su declive. Sabía qué síntomas mostrar, cuándo parecer confundida, cuándo parecer lúcida pero desorientada. Y sobre todo, sabía que sus hijos, en su arrogancia y codicia, querrían creer que estaba perdiendo la cabeza, porque una madre senil era mucho más fácil de manipular que una madre lúcida. Durante los siguientes 6 meses, Catalina perfeccionó su actuación. Aumentó gradualmente los episodios de confusión. Comenzó a necesitar ayuda con cosas que antes hacía sin problema. Pidió que le repitieran información constantemente, pero nunca fue tan obvia que pareciera sospechoso. Siempre mantuvo ese nivel de lucidez intermitente que caracteriza las etapas tempranas de demencia. Días buenos donde parecía completamente normal. Días malos donde se perdía en su propia casa. Sus hijos respondieron exactamente como ella predijo, con una mezcla de impaciencia apenas disimulada y oportunismo descarado. La trataban como niña pequeña. Le hablaban en tono condescendiente. Tomaban decisiones por ella sin consultarle, y gradualmente comenzaron a aislarla. «Mamá, ya no deberías manejar», le dijo Rodolfo Jr., quitándole las llaves de su Mercedes. «Puedes causar un accidente, nosotros te llevaremos donde necesites», excepto que nunca la llevaban a ningún lado. Catalina se convirtió en prisionera de su propia mansión. «Mamá, las juntas de negocios te estresan demasiado». «¿Qué es?», declaró Armando, removiéndola de todas las juntas directivas de las empresas familiares. «Déjanos a nosotros manejar eso. Mamá, esas amigas tuyas solo quieren tu dinero», insistió Gabriela, bloqueando sistemáticamente las llamadas de las pocas amigas que Catalina todavía tenía. «Nosotros somos tu familia. Solo necesitas estar con nosotros». Sofía, la menor, ocasionalmente mostraba remordimiento. A veces visitaba a su madre y pasaba tiempo real con ella, sin agenda oculta. Catalina notó esto, y mentalmente la marcó como diferente. Para finales de 2016, un año después de la muerte de Rodolfo, Catalina estaba completamente aislada del mundo exterior. Vivía en la mansión con una cuidadora contratada por sus hijos, en realidad una espía que reportaba cada movimiento. No tenía acceso a teléfonos sin supervisión, no podía salir sola y había sido removida de todos los puestos de poder en sus propias empresas. Sus hijos habían logrado exactamente lo que querían: control total. Rodolfo Jr. ahora manejaba las fábricas textiles, Armando controlaba los bienes raíces, Gabriela administraba las inversiones, todos cobrando salarios obscenos, haciendo gastos extravagantes y sangrando lentamente el imperio que sus padres habían construido. Pero esperaban más. Querían todo. Y para eso necesitaban que su madre firmara un documento final, un poder notarial irrevocable que les daría control absoluto, incluyendo la capacidad de vender propiedades sin su consentimiento. «Mamá», le dijo Rodolfo Jr., una tarde de diciembre, sentándose junto a ella en el sillón de la sala donde pasaba la mayoría de sus días, «tenemos unos papeles que necesitas firmar. Es solo para protegerte, para asegurarnos de que siempre estés bien cuidada». Le presentó una carpeta con documentos legales llenos de letra pequeña y términos complicados. Catalina los miró con expresión confundida, actuando el papel perfectamente. «¿Qué es?», preguntó con voz débil. «Son papeles para que nosotros podamos cuidar mejor de ti», explicó Armando, con tono de maestra de kinder. «Solo pon tu firma aquí, aquí y aquí». Catalina sostuvo la pluma, temblándole la mano apropiadamente, miró los papeles, miró a sus 4 hijos parados alrededor de ella como buitres, esperando que la presa finalmente muriera. Y firmó. Firmó cada página, cada línea, cada espacio donde le indicaron. Sus hijos intercambiaron miradas de triunfo apenas contenido. Finalmente, lo habían logrado.
Control total. El imperio era suyo. Solo era cuestión de tiempo antes de que la vieja muriera y pudieran vender todo, repartirse millones y vivir como reyes el resto de sus vidas. Lo que no sabían es que Catalina acababa de iniciar la fase final de su plan, una fase que los destruiría a todos. Durante los meses que Catalina había estado perdiendo la cabeza, había estado secretamente muy ocupada, porque resulta que sus días malos de confusión siempre parecían coincidir con las visitas de sus hijos. Pero durante sus días buenos, cuando estaba sola con la cuidadora que dormía profundamente después del té que Catalina preparaba con un poco de ayuda farmacéutica, la anciana era sorprendentemente activa. Había logrado contactar en secreto a Lick Méndez, el abogado de la familia, el mismo que había trabajado con ella y Rodolfo durante 30 años, el mismo que sabía exactamente quién había construido realmente el imperio de los santos. Licenciado, le había dicho Catalina durante una reunión clandestina en un café discreto 6 meses antes, luciendo perfectamente lúcida, necesito su ayuda y necesito su silencio absoluto. El Lick Méndez, que había sospechado desde el principio que la demencia de Catalina era demasiado conveniente, escuchó atentamente. Catalina le explicó todo: el plan de sus hijos, cómo la estaban aislando, cómo la estaban manipulando y cómo ella iba a responder. Quiero que prepare documentos legales completamente legítimos, le instruyó. Poderes notariales que aparentemente les dan control total de todo. Pero quiero que incluya cláusulas específicas escondidas en la letra pequeña, cláusulas que activen consecuencias devastadoras si se cumplen ciertas condiciones. ¿Qué tipo de cláusulas?, preguntó el abogado, intrigado. Catalina sonrió. Una sonrisa fría que le recordó al Lick Méndez por qué esta mujer había construido un imperio desde cero. Cláusulas que les permitan hacer exactamente lo que planean hacer: saquear mi patrimonio. Pero en el momento que vendan cierta cantidad de activos, o gasten más de cierta cantidad, o tomen ciertas decisiones específicas, todo se desmorona. Durante las siguientes semanas, el Lick Méndez trabajó meticulosamente. Creó documentos legales que aparentaban darles todo el control a los hijos, pero que en realidad eran trampas explosivas esperando ser detonadas. Los poderes notariales eran válidos, pero incluían cláusulas que establecían que cualquier venta de activos principales requería notificación a un fideicomiso especial. Ese fideicomiso, controlado secretamente por el Lick Méndez bajo instrucciones de Catalina, tenía poder de veto. Más importante aún, incluían una cláusula específica: si los beneficiarios, sus hijos, vendían más del 30% de los activos familiares dentro de los primeros 2 años, o si las empresas registraban pérdidas por mala administración superior al 40%, o si se comprobaba que habían mentido sobre la capacidad mental de Catalina para obtener esos poderes, todo se revertía, automáticamente, sin apelación posible. Y no solo se revertía, se activaba una segunda parte del plan. Catalina había pasado meses documentando secretamente cada abuso, cada comentario cruel, cada mentira que sus hijos habían dicho sobre su estado mental, cada visita que no hicieron, cada vez que la dejaron sola durante días, cada peso que malversaron de las empresas familiares. Todo estaba grabado, fotografiado, documentado meticulosamente. Cuando sus hijos le presentaron los papeles finales para firmar en diciembre de 2016, Catalina sabía exactamente qué estaba firmando. No eran los documentos que ellos creían, eran los documentos preparados por el Lick Méndez, porque el abogado, con la complicidad de Sofía, la única hija que había mostrado remordimiento genuino, había hecho un intercambio secreto de los documentos finales justo antes de la firma. Los hermanos creían que Catalina había firmado poderes absolutos. En realidad, había firmado su propia sentencia de muerte financiera. Con los papeles firmados, los 4 hermanos se sintieron liberados para hacer lo que siempre quisieron: convertir el imperio familiar en efectivo inmediato. No les interesaba mantener las empresas.
No les interesaba el legado. Solo querían el dinero, ahora para sostener sus estilos de vida insostenibles. Rodolfo Jr. comenzó inmediatamente a negociar la venta de dos de las fábricas textiles principales. La industria textil mexicana estaba en declive debido a la competencia china, argumentaba. Mejor vender ahora antes de que valieran menos. Consiguió un comprador que ofreció 50 millones de pesos por ambas fábricas. El valor real era de al menos 120 millones, pero Rodolfo Jr. tenía prisa. Además, había logrado estructurar la venta de manera que él recibiera una comisión de intermediación de 8 millones de pesos bajo la mesa. Armando empezó a vender propiedades inmobiliarias, edificios comerciales en zonas prime de Monterrey, terrenos industriales, bodegas, todo lo que había sido meticulosamente acumulado durante décadas por sus padres. Las vendía rápido y barato, a veces a desarrolladores con quienes tenía acuerdos secretos que le devolvían parte del dinero en efectivo no declarado. En 6 meses, había liquidado casi el 35% de los bienes raíces familiares. Gabriela, encargada de las inversiones, comenzó a hacer movimientos cada vez más riesgosos. Sacaba dinero de inversiones conservadoras y lo metía en esquemas especulativos que prometían rendimientos altos, pero que en realidad eran casi apuestas. También comenzó a usar dinero del portafolio familiar para pagar sus propias deudas de tarjetas de crédito que sumaban millones de pesos en compras de lujo. Los 3 hermanos mayores se volvieron descuidados en su codicia, gastaban abiertamente. Rodolfo Jr. compró una casa de playa en Los Cabos por 15 millones de pesos. Armando compró un yate. Gabriela renovó su casa entera con mármol italiano y muebles de diseñador europeo, todo con dinero del patrimonio familiar. Sofía, la menor, observaba todo con creciente horror. Ella había participado inicialmente en el plan de controlar a su madre, convencida por sus hermanos de que era por el bien de todos, pero ahora veía cómo sus hermanos saqueaban descaradamente todo lo que sus padres habían construido. «Esto no está bien», le dijo a Rodolfo Jr. durante una reunión familiar en marzo de 2017. «Están vendiendo todo. Papá y mamá trabajaron toda su vida para construir esto. Mamá está senil», respondió Rodolfo Jr. con frialdad. «Ya no sabe ni en qué día vive, y papá está muerto. Este dinero es nuestro ahora. Nosotros decidimos qué hacer con él. Además», añadió Armando, «tú también estás recibiendo tu parte. Así que no te hagas la santa». Era cierto. Sofía había aceptado dinero también. Pero mientras sus hermanos gastaban en lujos obscenos, ella lo había usado para pagar la universidad de sus hijos y algunas deudas. Cantidades modestas comparadas con el derroche de sus hermanos. «Van a destruir todo», advirtió Sofía. «Ya cállate», le espetó Gabriela. «Si no te gusta, puedes renunciar a tu parte». Sofía no renunció, pero comenzó a llevar evidencia de todo lo que sus hermanos hacían. Facturas, recibos, emails, todo lo que pudiera documentar el saqueo, y se lo entregaba secretamente al Lic. Méndez. Mientras tanto, Catalina permanecía en su mansión, aparentemente cada vez más confundida y desconectada. Sus hijos la visitaban menos y menos. A veces pasaban semanas sin que la vieran. La cuidadora era la única compañía constante, y ella reportaba a los hijos que la señora cada día está peor. Para julio de 2017, 9 meses después de haber firmado los poderes, el patrimonio familiar había sido reducido en un 45%. Las fábricas vendidas, los bienes raíces liquidados, las inversiones dilapidadas en malas especulaciones. Los hermanos se habían repartido aproximadamente 280 millones de pesos en efectivo, una fortuna que gastaban con la velocidad de adictos en una bacanal sin fin. Y fue exactamente en ese momento que Catalina decidió que era hora de activar la bomba. Una mañana de agosto de 2017, Rodolfo Jr., Armando y Gabriela recibieron simultáneamente citatorios legales. Debían presentarse en las oficinas del Lic. Méndez dentro de 48 horas para un asunto urgente relacionado con el patrimonio familiar. Los 3 llegaron molestos.
¿Qué podría ser tan urgente? Ellos tenían el control. Los papeles estaban firmados. Lo que encontraron en la oficina del abogado los dejó helados. Sentada en una silla de cuero, vestida impecablemente, con un traje sastre gris, maquillaje perfecto, cabello blanco peinado con elegancia y ojos absolutamente lúcidos y brillantes, estaba su madre, Catalina de los Santos, completamente en control de todas sus facultades, sin un ápice de confusión en su mirada. «Hola, hijos», dijo con voz clara y firme. «Siéntense». Purco. El shock en los rostros de los tres fue absoluto. Rodolfo Jr. palideció. Armando abrió la boca sin poder articular palabra. Gabriela retrocedió un paso, como si hubiera visto un fantasma. «Mamá, tú, pensábamos», balbuceó Rodolfo Jr. «¿Pensaban que estaba demente?», completó Catalina con sonrisa fría. «Lo sé. Era exactamente lo que quería que pensaran. El leak». Méndez comenzó a repartir carpetas a cada uno. Dentro de estas carpetas, explicó con tono profesional, encontrarán documentación completa de cada transacción que han realizado en los últimos 9 meses. Cada venta, cada gasto, cada peso que han malversado del patrimonio familiar. Los tres hermanos abrieron las carpetas con manos temblorosas. Páginas y páginas de evidencia, fotografías, estados de cuenta, contratos, emails comprometedores, facturas de lujos excesivos, todo documentado meticulosamente. También encontrarán, continuó el abogado, grabaciones de conversaciones donde ustedes discuten abiertamente cómo manipular a su madre para obtener control de su patrimonio. Correspondencia donde admiten que ella no está realmente incapacitada, pero que les conviene que todos lo crean, y evidencia de negligencia y abuso hacia una persona mayor. Esto es ilegal, farfulló Armando. No pueden grabar conversaciones privadas. Pueden cuando se hace en defensa de una persona vulnerable, respondió el leak. Méndez. Y su madre califica legalmente como tal bajo las circunstancias que ustedes crearon. Catalina se puso de pie. A pesar de sus 76 años, irradiaba una autoridad que hizo que sus 3 hijos adultos se encogieran en sus sillas. Durante los últimos 9 meses, comenzó, caminando lentamente frente a ellos. Ustedes han vendido el 45% de un patrimonio que su padre y yo construimos durante 60 años. 60 años de trabajo, de sacrificio, de levantarnos a las 4 de la mañana y trabajar hasta medianoche, de comer frijoles para poder ahorrar, de arriesgar todo una y otra vez. Se detuvo frente a Rodolfo Jr. Tú vendiste las fábricas textiles por menos de la mitad de su valor, fábricas que le dieron empleo a cientos de familias durante décadas. Las vendiste porque querías comprar una casa de playa y un auto deportivo. Se movió hacia Armando. Tú liquidaste propiedades que habíamos adquirido estratégicamente durante años. Terrenos que sabíamos que se multiplicarían en valor. Los vendiste por efectivo rápido para poder presumir un yate que usas 2 veces al año. Finalmente, se paró frente a Gabriela. Y tú tomaste inversiones conservadoras que aseguraban nuestro futuro y las jugaste en especulaciones absurdas. Perdiste millones en esquemas piramidales disfrazados de oportunidades de inversión. «Mamá, nosotros», intentó Gabriela. «Silencio», ordenó Catalina con voz que retumbó en la oficina. «Todavía no termino». Regresó a su silla y se sentó con la postura de una reina en su trono. «Los papeles que ustedes me hicieron firmar, los que creían que les daban control absoluto, contenían cláusulas específicas. Cláusulas que ustedes nunca leyeron porque estaban demasiado ansiosos por conseguir lo que querían». El leak. Méndez tomó el turno. Específicamente, incluían una cláusula que establecía que si los beneficiarios de los poderes notariales vendían más del 30% de los activos dentro de los primeros 2 años, todos los poderes se revocaban automáticamente. Ustedes vendieron el 45%. La revocación ya está en proceso. Además, continuó Catalina, si se comprobaba que habían obtenido esos poderes mediante engaño, fingiendo o exagerando mi incapacidad mental, no solo se revocan los poderes,
También se les puede procesar legalmente por fraude, abuso de persona mayor y apropiación indebida. El silencio en la oficina era absoluto, interrumpido solo por la respiración agitada de los tres hermanos. «¿Tengo evidencia suficiente?», dijo Catalina suavemente, «para meterlos a los tres en la cárcel. Años de cárcel. ¿Saben lo que le pasa a la gente rica en las cárceles mexicanas? No es bonito». «Mamá, por favor», suplicó Rodolfo Jr., con lágrimas de pánico bajando por sus mejillas. «Somos tus hijos». «Son mis hijos», concordó Catalina. «Por eso les voy a ofrecer algo que no merecen. Una opción». Se inclinó hacia adelante. Opción 1. Devuelven cada peso que han robado, cada propiedad que vendieron la recompran, cada inversión que perdieron la reponen de sus propios bolsillos. Si no tienen el dinero, venden sus casas, sus autos, sus joyas, todo. Y cuando hayan devuelto cada centavo, renuncian completamente a cualquier herencia futura. Los tres hermanos la miraron con horror absoluto. Opción 2, continuó Catalina. Procedo legal y penalmente contra ustedes. Los meto a la cárcel por fraude y abuso de persona mayor. Recupero lo que pueda a través de demandas civiles. Y los desheredó completamente, asegurándome de que cuando yo muera no reciban ni un peso. «Mamá, eso es imposible», dijo Armando con voz quebrada. «No tenemos ese dinero, ya lo gastamos, tenemos deudas, hipotecas». Catalina sonrió, una sonrisa completamente desprovista de calidez. «Lo sé, por eso la opción 1 es imposible, lo que me lleva a la opción 3. Sacó un documento y lo puso sobre la mesa. «Firman esto. Es una renuncia completa a cualquier herencia mía. Aceptan que nunca recibirán ni un peso cuando yo muera. Se les permite conservar lo que no hayan gastado ya de lo que robaron. No los persigo legalmente. Pero a partir de este momento, dejan de ser mis herederos». «Y Sofía», añadió el lic. «Méndez, quien colaboró proporcionando evidencia y quien mostró remordimiento genuino, conserva su derecho a herencia. Ella será la única beneficiaria del patrimonio de los Santos cuando la señora Catalina fallezca». Los tres hermanos miraron al abogado, luego a su madre, luego entre ellos. «Esto es una locura», dijo Gabriela. «No puedes hacer esto». «Puedo», respondió Catalina firmemente, «y lo haré. Tienen 24 horas para decidir. Firman la renuncia voluntaria de herencia o activo el proceso legal completo. Ustedes deciden». Se puso de pie, ayudada cortésmente por el lic. Méndez, y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. «Ah, y una cosa más. En lo que deciden, están desalojados de la mansión familiar. Efectivo inmediatamente. He cambiado todas las cerraduras. Sus pertenencias personales estarán empacadas y las pueden recoger mañana, pero nunca más ponen un pie en mi casa». Y salió, dejando a sus tres hijos mayores en shock absoluto. Las siguientes 24 horas fueron un infierno para Rodolfo Jr., Armando y Gabriela. Intentaron contratar abogados propios, pero cuando los letrados revisaban la evidencia que Catalina había compilado, les decían todos lo mismo. No había defensa posible. Los documentos eran irrefutables. Las grabaciones eran claras. El caso era hermético. Intentaron llorar y suplicarle a Sofía que intercediera con su madre. Pero Sofía, quien había pasado meses observando el comportamiento despreciable de sus hermanos, se negó. «Ustedes hicieron esto», les dijo con frialdad que nunca le habían conocido. «Tuvieron todo. Mamá les dio todo. Y lo único que hicieron fue robarle y humillarla. Ahora paguen las consecuencias». Intentaron acercarse directamente a Catalina, pero ella se había mudado temporalmente a un hotel de lujo y tenía seguridad privada que impedía cualquier acceso. Al final de las 24 horas, sin opciones y enfrentando la realidad de posible cárcel, los tres firmaron. Renunciaron voluntariamente y por escrito a cualquier herencia del patrimonio de los Santos. Aceptaron que cuando su madre falleciera, no recibirían absolutamente nada. A cambio, Catalina no presentó cargos penales.
Les permitió conservar lo poco que no habían gastado ya de lo que sustrajeron. Pero eso no fue todo. Catalina también se aseguró de que todo el mundo supiera lo que había pasado. Publicó un anuncio de página completa en el periódico El Norte de Monterrey, el más importante de la región. Declaración pública. Yo, Catalina Rodríguez, viuda de los Santos, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro públicamente que mis hijos, Rodolfo de los Santos Jr., Armando de los Santos Rodríguez y Gabriela de los Santos de Martínez, abusaron de mi confianza, manipularon mi imagen fingiendo que padecía demencia y sustrajeron fraudulentamente millones de pesos del patrimonio familiar. Como consecuencia de sus acciones, han sido completamente desheredados. Este anuncio sirve para que la comunidad empresarial de Monterrey sepa con quién está tratando y para advertir a otros adultos mayores sobre el peligro del abuso familiar financiero. Mi hija menor, Sofía de los Santos Rodríguez, quien actuó con integridad y ayudó a revelar las acciones de sus hermanos, será mi única heredera. Que esto sirva de lección. El abuso hacia los ancianos, incluso si son tus propios padres, tiene consecuencias devastadoras. El escándalo fue monumental. En Monterrey, donde la reputación familiar lo es todo, los tres hermanos quedaron completamente marcados. Las esposas de Rodolfo Jr. y Armando pidieron divorcio inmediatamente, no queriendo estar asociadas con el escándalo. El esposo de Gabriela hizo lo mismo. Los clubes privados de los que eran miembros los expulsaron. Los negocios con los que tenían relaciones comerciales cortaron todos los lazos. Antiguos amigos los evitaban en público. Se convirtieron en parias sociales en su propia ciudad. Pero Catalina aún no había terminado. Con los tres hijos mayores fuera del camino, Catalina se dedicó a reconstruir lo que habían destruido. Ya no fingía demencia. Volvió públicamente a tomar control activo de todas las empresas familiares. A sus 76 años, con energía que sorprendió a todos, comenzó a revertir el daño. Contrató gerentes profesionales para las empresas que quedaban. Reestructuró las inversiones. Comenzó a recuperar algunas de las propiedades que habían sido vendidas, comprándolas de vuelta cuando los nuevos dueños estuvieron dispuestos a vender. Y lo más importante, comenzó a entrenar a Sofía. Sofía, quien había mostrado ser la única hija con valores reales, comenzó a aprender directamente de su madre. Cómo hacer negocios, cómo negociar, cómo identificar oportunidades, cómo proteger el patrimonio familiar. Lo que tus hermanos nunca entendieron, le explicaba Catalina mientras revisaban estados financieros, es que el dinero no es el fin, es solo una herramienta. Lo que importa es qué construyes con él, qué dejas detrás, qué legado creas. Sofía absorbió cada lección y demostró tener el mismo instinto natural para los negocios que su madre. Juntas, madre e hija, comenzaron a expandir el imperio nuevamente. Invirtieron en tecnología, en energías renovables, en nuevas industrias que el viejo imperio nunca había tocado. Para 2020, 3 años después del escándalo, el patrimonio de los Santos no solo se había recuperado, sino que había crecido. Valía más que nunca. Mientras tanto, los tres hijos, desheredados, luchaban. Rodolfo Jr., sin el dinero fácil del patrimonio familiar y divorciado, intentó empezar negocios propios. Todos fracasaron. Terminó trabajando como gerente medio en una empresa manufacturera, ganando una fracción de lo que solía gastar mensualmente. Armando tuvo que vender su yate, su casa, todo. Se declaró en bancarrota personal. Acabó rentando un departamento pequeño y trabajando como consultor independiente con clientes ocasionales. Gabriela perdió todo en malas inversiones personales. Su adicción a las compras de lujo había creado deudas imposibles de pagar. Tuvo que mudarse con familiares políticos que la aceptaron a regañadientes. Los tres intentaron, en diferentes momentos durante esos años, reconciliarse con su madre. Cartas, llamadas, mensajes a través de Sofía. Catalina rechazó cada intento. Perdón, sin consecuencias, no es perdón, le explicó a Sofía cuando ésta sugirió que tal vez era tiempo de suavizarse. Es permitir el abuso.
Tus hermanos no están arrepentidos de lo que hicieron, están arrepentidos de haber sido atrapados. Hay una diferencia. En 2023, cuando Catalina tenía 82 años, su salud comenzó a deteriorarse realmente. No demencia fingida esta vez, sino problemas cardíacos genuinos. Los doctores le dieron quizás 2 años más de vida. Sofía, ahora de 54 años y completamente capaz de manejar el imperio familiar sola, cuidó de su madre con devoción absoluta. Fue durante este periodo que algo inesperado ocurrió. Rodolfo Jr., Armando y Gabriela, enterándose de la enfermedad real de su madre, volvieron a intentar acercarse, pero esta vez de manera diferente. No pidieron dinero, no pidieron herencia, no pidieron perdón, siquiera. Solo pidieron la oportunidad de despedirse. Mamá nos odia, le dijo Rodolfo Jr. a Sofía cuando ésta lo llamó para informarle sobre el estado de Catalina. Lo entiendo, merecemos ese odio, pero es nuestra madre y se está muriendo. Solo queremos verla una última vez, aunque sea desde lejos, aunque no nos hable, solo verla. Había algo en su voz, algo que sonaba genuino por primera vez en años. Sofía le contó a Catalina sobre las peticiones. No, respondió Catalina inicialmente, acostada en su cama con monitores cardíacos conectados. Tuvieron años para actuar correctamente. Ya es muy tarde, pero conforme pasaban las semanas y su condición empeoraba, algo en Catalina comenzó a cambiar. No arrepentimiento por lo que había hecho. Su venganza había sido justa y necesaria, pero quizás una pequeña tristeza por cómo habían terminado las cosas. ¿Crees que les importa realmente?, le preguntó a Sofía una tarde. ¿O solo quieren asegurarse de que no cambié de opinión sobre la herencia en mi lecho de muerte? No lo sé, mamá, respondió Sofía honestamente, pero creo que Rodolfo al menos. Creo que ha cambiado. Catalina pensó sobre esto durante días. Finalmente, 2 meses antes de su muerte, accedió a una reunión. Los 3 hijos mayores fueron permitidos visitarla en la mansión familiar, uno a la vez, 30 minutos cada uno, con Sofía presente. Rodolfo Jr. llegó primero. Cuando entró a la habitación y vio a su madre, anciana y frágil en la cama, conectada a máquinas que monitoreaban cada latido, se quebró completamente. «Mamá», sollozó, cayendo de rodillas junto a la cama. Lo siento tanto. Fui un idiota, un monstruo, no merezco tu perdón. Solo quería que supieras que todos los días me arrepiento. Que he pasado estos 6 años viviendo con la vergüenza de lo que hice». Catalina lo miró durante largo rato. «¿Qué aprendiste?», preguntó finalmente. «¿Qué?», Rodolfo Jr. luchó por encontrar las palabras. «Que el dinero que no ganaste no vale nada. Que la familia no es algo que se explota, es algo que se protege. Que el respeto se gana, no se hereda. Y que fui un hijo terrible para los mejores padres que pude haber tenido». Hubo un largo silencio. Entonces Catalina extendió su mano. Rodolfo Jr. la tomó, llorando. «No voy a cambiar mi testamento», dijo Catalina suavemente. «Lo que hiciste no puede deshacerse, pero te perdono. No porque lo merezcas, sino porque cargar con el odio me cansa y porque quiero irme en paz». Rodolfo Jr. besó la mano de su madre y lloró como no había llorado desde niño. Conversaciones similares ocurrieron con Armando y Gabriela. Ninguno recibió su herencia de vuelta, pero todos recibieron perdón. No el perdón que borra consecuencias, sino el perdón que permite a todos seguir adelante. Catalina Rodríguez, viuda de los Santos, murió el 15 de marzo de 2023, a los 82 años, rodeada de su hija Sofía, sus nietos que la amaban genuinamente y una vida bien vivida. Su funeral fue masivo. Cientos de personas a quienes había ayudado durante su vida, empleados de sus empresas a quienes había tratado justamente, empresarios que la respetaban, la comunidad que admiraba su historia de pobreza a riqueza. Sus 3 hijos mayores asistieron, se sentaron en la última fila, no pidieron hablar, solo vinieron a honrar a su madre,
sabiendo que no merecían estar más cerca. El testamento final de Catalina fue revelado una semana después. Como prometió, Sofía heredó todo. Un imperio que para entonces valía casi 1.000 millones de pesos. Empresas rentables, propiedades valiosas, inversiones sólidas. Pero había una sorpresa final. Catalina había creado un fideicomiso especial. Un fondo de 50 millones de pesos diseñado específicamente para combatir el abuso de adultos mayores en México. El fideicomiso ofrecía asistencia legal gratuita a ancianos víctimas de abuso familiar. Pagaba por investigaciones privadas para documentar el abuso, proveía refugio temporal para ancianos que necesitaban escapar de familiares abusivos y financiaba campañas de concientización sobre el tema. Porque, decía la carta que acompañaba la creación del fideicomiso, lo que mis hijos me hicieron le pasa a miles de ancianos mexicanos cada día, pero la mayoría no tiene los recursos para defenderse. Este fondo es para ellos. El fideicomiso, Catalina de los Santos para la Dignidad de Adultos Mayores, se convirtió en una de las organizaciones más importantes de México en su campo. Ayudó a cientos de ancianos a recuperar sus patrimonios. Metió a docenas de abusadores familiares en la cárcel, cambió leyes, y todo con el dinero que Catalina había protegido de sus propios hijos. Sofía manejó tanto el imperio familiar como el fideicomiso, con la misma inteligencia y valores que su madre le había enseñado. Se convirtió en una de las empresarias más respetadas de Monterrey, conocida tanto por su acumen de negocios como por su compromiso con causas sociales. Rodolfo Jr., Armando y Gabriela siguieron sus vidas. Ninguno volvió a ser rico. Ninguno recuperó su posición social. Pero lentamente, trabajando en empleos normales, viviendo modestamente, se convirtieron en versiones más humildes y posiblemente mejores de sí mismos. Ocasionalmente veían a Sofía en eventos familiares. Las relaciones nunca volvieron a ser lo que fueron, pero al menos existían. Y a veces, en noches tranquilas, los tres hermanos mayores pensaban en su madre, en cómo habían subestimado completamente a una mujer de 74 años que pensaron que era senil y frágil, una mujer que resultó ser más inteligente, más fuerte y más despiadada de lo que jamás imaginaron. Una mujer que les enseñó que la venganza más perfecta no es la que destruye por completo, sino la que enseña una lección que nunca olvidarás. Una mujer que construyó un imperio, lo protegió de sus propios hijos y finalmente lo usó para proteger a otros ancianos de sufrir lo que ella sufrió. Catalina de los Santos no fue perfecta. Fue dura, fue implacable, fue despiadada cuando necesitó serlo, pero fue digna hasta el último aliento. Y ese, finalmente, es el único legado que realmente importa. Fin.